Misericordia, senda de paz. Hoy tengo un invitado que estimo mucho, José Rodolfo Muñoz Reyes. Rodolfo, mucho gusto, aquí tienes tu casa y queremos platicar entre tú y yo, a quienes nos van a estar escuchando y viendo en casita, sobre un gran santo, San Juan Bautista María Vianney, o mejor conocido como el Santo Cura de Ars. Vamos empezando, Rodolfo, ¿qué te parece? Excelente, profe, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con el maestro Rosendo y con todos ustedes que desde casa nos escuchan y nos ven. Pues vamos viendo el inicio. Algunos santos, su vida empieza ya de adultos, su vida de santidad, pero a veces hay detalles curiosos, interesantes desde pequeño. ¿Qué tal su primera comunión? Porque vamos a ver que este santo le tocó vivir una época en Francia terrible, la famosa Ilustración, la Revolución Francesa, la famosa guillotina, cómo mataron miles y miles de gentes, casi todos inocentes. Vivir la fe a escondidas, la iglesia perseguida. Entonces, su primera comunión me llama bastante la atención. ¿Cómo es que la realizó? ¿Cómo la recibió? Sí, bueno, la historia, los historiadores del Santo Cura de Ars nos platican a través de la literatura. La primera comunión fue un hecho accidentado. Como bien decía, todo ese proceso de guerra, de cambio, de transición, pues hacía que de alguna manera los religiosos tuvieran que efectuar los sacramentos literalmente escondidas. Y así fue la primera comunión, el sacramento, el segundo sacramento que vivió el Santo Cura de Ars, literalmente escondidas. Sí, cuentan que pues tuvieron que tapar las ventanas con cortinas, arrimar ahí un carruaje o dos con mucha paja para que ni vieran ni escucharan nada. Qué triste, ¿no? Sí, terrible. Hoy nosotros podemos ir a nuestras parroquias, a nuestros templos y pues vivir los sacramentos de una forma abierta, de una forma libre. No, obviamente no estamos en el contexto de una guerra. Yo quiero hacer de aquí una acotación. Creo que estamos hablando de uno de los santos más importantes de nuestra Iglesia Católica y necesitamos contextualizarlo en este sentido, desde su primera comunión a escondidas, para poder entender un poco más el orden tan valioso que representa para nosotros el cura de Ars. Sí, porque después vamos viendo que este gran santo no era un cerebrito, ¿verdad? Tenía también humanamente sus limitaciones. A veces pensamos que los santos son perfectos en todo. Todo lo saben, todo lo entienden, son súper inteligentes, todo aguantan, no se enferman. Pensamos muchas cosas equivocadas. Y en este caso, el santo cura de Ars, el futuro santo cura de Ars, pues no tenía mucha capacidad para el latín, como que no se le daba el latín. Así es. Y el latín, que era tan importante para la formación de, obviamente, los seminaristas, que serían los futuros sacerdotes. Entonces, el latín, como lo conocemos, es una lengua muerta, una lengua antigua, que utiliza declinaciones. Entonces, es muy complicado hoy en día estudiar latín. Lo hacen nuestros seminaristas. En el Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos se sigue estudiando latín. Pero incluso ese seminarista que quiere ser sacerdote batalla con el latín por las declinaciones que tiene esta lengua. Ahora imaginémonos a un chico llamado Juan María Vianney, que no era muy docto, no era muy especializado en lo intelectual, vaya, tenía otros dones que conoceremos más adelante. Entonces el latín realmente representó un problema para su persona. Claro, estuvo a punto de decir, pues ya no. Así es. De hecho, le hacían la burla, batallaba y se salió un tiempecito del seminario, no preseminario, un seminario menor, pudiéramos decir. Sí. Se salió, pero luego regresó después de un peregrinaje, ¿verdad? Sí, así es. Donde regresó fortalecido, animado y dispuesto a seguir. Pero luego, ¿qué pasó después? Bueno, después, obviamente, por esta cuestión napoleónica, donde Bonaparte quería ser el emperador del mundo, pues fue obligado a ser soldado del ejército francés.
un ejército extremadamente poderoso. Sin embargo, pues él desertó del ejército de Napoleón. Creo que podemos visualizar que muchos santos que llegaron a ser soldados, desertaron porque entendían que la violencia no era el camino. Y obviamente María Vianney así lo entendió. La violencia no es el camino. Desde muy pequeño, con ese amor que sentía hacia Dios, él entendió que la violencia no era el sendero. Pero también Dios actúa. Él es llamado porque no apareció en la lista de los seminaristas. Por alguna razón misteriosa no apareció, entonces lo llamaron. Usted va al ejército. Tenía que ir a pelear contra España en ese momento. Y cuentan que pues en el camino se sintió mal de salud y tiene que hospedarse, recuperarse. Ya cuando más o menos se sintió listo, ya se habían ido todos sus compañeros. Y fue cuando se dio cuenta que ya era desertor. Así es. Y bueno, después de desertar de ese ejército, obviamente regresa al seminario con esa noble y bendecida intención de querer ser sacerdote para salvar almas. Pero, de nueva cuenta, el latín le volvió a jugar mal. Sí, y lo corren, ¿verdad? Creo que lo corrieron del seminario porque no daba las notas, no daba la calificación que querían. Y pues fue terrible para él, con tantos valores y entusiasmo, y ya vete a tu casa, híjole, qué golpe tan duro. Sí, creo que, bueno, aquí podemos hacer otra acotación. La vida del seminario, obviamente el seminarista actual sí requiere tener un porcentaje de capacidad intelectual. En la época que estamos hablando del cura de Ars o de Juan María Vianney, así se precisaba también. Era importante que el seminarista entendiera el latín, que entendiera las Sagradas Escrituras, porque obviamente después él, toda esa expertise lo iba a volcar hacia el pueblo. Recordamos que en esa época pues se seguía celebrando en latín. La misa volteando hacia el altar, pero dándole la espalda a los feligreses. Entonces era vital que él supiera latín. Pero luego afortunadamente vamos a encontrar que alguien le tiende la mano, providencialmente, su señor cura. ¿Cómo es que Isabel dice? Vente, yo te enseño, yo te ayudo. Sí, bueno, en nuestra vida siempre va a haber alguien que nos ayude, que nos oriente. El caso de Juan María Vianney no fue la excepción. El padre Valley, su párroco, de alguna manera fungió como su tutor y le enseñó, como podríamos decir coloquialmente, con peras y manzanas, el uso de esos vocablos latinos, de esas declinaciones, y de tal manera le dijo, bueno, voy a interceder por ti de alguna manera con tus formadores para que te ordenen sacerdote. No eres muy docto, pero algo puedes hacer como sacerdote. Claro, porque él ya estaba viéndole, ya le había visto las virtudes espirituales, los valores que este joven tenía. Y como que no era como para decir, mejor vete. Así es. Qué importante es entender que la vocación es un llamado. Y es un llamado que va en complemento con muchos elementos. En este caso, en esa época, pues se necesitaba saber latín. Sin embargo, si tu párroco se funge como tu tutor porque te ve todo ese potencial espiritual, toda esa alegría por servir, pues vaya, un aplauso para el padre Valley, que de alguna manera fue el tutor de Juan María Vianney. Hay una frase, Rodolfo, que me encanta de este señor cura de Ars, que le dijo él a su mamá. Dijo, mamá, si yo fuera sacerdote, querría conquistar muchas almas para Dios. Imagínate el pensamiento, el deseo que tenía este gran sacerdote, bueno, futuro sacerdote, futuro santo. Ya tenía un motivo para ser sacerdote. Y lo logró después. ¿Cómo ves? Maravilloso. Bueno, creo que todos los sacerdotes, esta frase pues debería ser una frase que el sacerdote vive, ¿verdad? Que debe vivir. Y que yo soy consciente de que muchos sacerdotes de nuestra diócesis y obviamente de todas las diócesis del mundo viven esta frase, y es el acercar almas a Dios. Es hacer
me llama la atención, que es hacer el trabajo contrario del maligno, ¿verdad? El maligno obviamente pues acerca almas al infierno, a su cosecha, a la maldad, pero el cura de Ars tenía muy en claro que desde su vocación, desde su llamado, pues tenía que acercar almas a Dios. La frase a mí me parece encantadora. Claro, y el impacto que tuvo en la sociedad y en donde finalmente fue destinado. Bien, vayamos a su parroquia, porque también tuvo un problemilla que sí lo nombraron, lo nombraron sacerdote, lo consagraron sacerdote, pero algo curioso, no sé por qué motivo le dijeron, no puedes confesar. Fue por un tiempecillo. Sí. No sé por qué, pero luego otra vez providencialmente interviene su párroco, ¿verdad? Valey. Así es. Y logró que pues, le concedieran otra vez el poder confesar, y él fue el primero que se confesó con su alumno, pudiéramos decir. Así es, esta narración también me parece fascinante porque a un hombre que le impiden confesar, igual los historiadores nos hablan de diferentes causas, se cree por esa misma pues incapacidad intelectual, ¿no? que se percibía en él. Se creía que, bueno, confiesa y ¿qué va a decir? ¿Cómo va a retroalimentar? ¿Cómo va a ser todo ese proceso que tiene el sacramento de la confesión? Sin embargo, el padre Valey, al darle ese enamoramiento que veía del cura de Ars hacia Dios y hacia los feligreses, y tener esa vocación de decirle, oye, tú confiésame a mí, yo que he sido tu maestro durante tantos años, yo creo que para el cura de Ars debió de haber sido algo sorprendente. ¿Cómo mi maestro, mi tutor, mi mentor me pide que sea yo quien lo confiese? Y lo hizo por humildad. Y también qué confianza del maestro, porque le vio mucho potencial. Bueno, ahora veamos a dónde lo mandan y por qué. Bien, lo mandan a Ars, a una comunidad extremadamente pequeña, un lugar muy, muy pequeño en población, en extensión territorial, y porque, pues obviamente quienes lo mandan ahí, al ver sus incompetencias intelectuales, creían que ahí no iba a estorbar, ahí no iba a haber ningún problema, y creo que nunca visualizaron que ese lugar tan silencioso iba a tener uno de los gritos más grandes que hoy en día brotan desde nuestra iglesia, gracias a la figura del santo cura de Ars. Pero es que ese poblado que tú mencionas de Ars era un pueblito vicioso, mucho borrachito, mucha prostitución, juego de cartas, muchos bailes. Era muy especialito el pueblo de Ars. Y bueno, pues, lo mandaron allá porque estaba retiradito. Sí. Pero tiene una profecía, Rodolfo, no sé si pudiéramos platicar de ella. Sí, esa, bueno, es una profecía donde de alguna manera él menciona que ese lugar iba a ser una explosión espiritual. Sí, porque dijo, las paredes de este templo van a ser insuficientes para las cantidades de personas que van a asistir aquí. Tiempo después se cumplió, porque llegaban a visitarlo no solamente los del pueblito de Ars, no solamente los pueblitos alrededores de Ars, sino de muchas partes de Francia y del extranjero. Fíjate hasta dónde llegó el impacto de este santo que se dedicaba muchísimas horas al sacramento de la reconciliación. Bueno, veamos por ahí, hay una anécdota de que pues se puso enfermo. Así es, obviamente si buscamos imágenes o tenemos alguna imagen del cura de Ars, siempre lo vamos a ver como un hombre extremadamente delgado. Se cree obviamente que no tenía pues una alimentación tan holgada como era la costumbre en esa época, porque era un hombre de sacrificio. Entonces se enferma, cae en una terrible enfermedad y obviamente comienzan a hacer más de 100 misas en su honor, obviamente para que él recuperara su salud. Y esto gracias a que él tenía una devoción fascinante hacia la figura de Santa Filomena, que era
por así decirlo, una santa a la que él de alguna manera se dirigía. Claro, le tenía mucha confianza y cuenta él que ya desde la primer misa empezó a sentir mejoría. Sí, bueno, esto lo entendemos perfectamente desde nuestra espiritualidad. Sabemos que Dios es quien realiza los milagros, que los santos son intercesores y que de alguna manera cuando hemos tenido alguna necesidad de salud o algún familiar nuestro, pedimos a ese santo que interceda por la salud de nuestro familiar o de nosotros mismos. Sí, es que es bien importante recalcar esto, Rodolfo. Dios es quien hace los milagros. Así es. Dios está muy encima de cualquier santo o santa. Totalmente. Pero a veces nosotros no captamos bien y decimos, no, este santo es bien milagrero. San Antonio de Padua, por ejemplo. O X santo o santa, pero bueno, es Dios. Sí, así es. Así es. Bueno, vamos viendo un poquito la labor del demonio. Tú que has estado en el seminario viendo, estuviste, estás muy cerca con los jóvenes. ¿Tú qué ves a veces ahí de tentaciones o el diablito trabaja, no trabaja o qué ondas? Yo creo que el diablito es de los seres más trabajadores que existen en todo el universo, ¿verdad? Lamentablemente, ojalá fuera un poco más flojo, pero pues de flojo no tiene nada. Un ser incesante para que nosotros estemos cayendo siempre en el pecado. Él de eso disfruta, Él nos quiere pecadores, Él nos quiere flojos, Él nos quiere desobedientes, desobligados, y Él está feliz. Por otra parte, a santos como el cura de Ars, pues de alguna manera los provoca, ¿verdad? Los tienta, los invita como a decirle, oh, tú eres el cura de Ars, tú eres una maravilla. Sin embargo, el cura de Ars, con oración, con ayuno, con penitencia, no se deja tentar por el demonio. Y creo que esto también para nosotros es uno de los grandes ejemplos del cura de Ars. Tenemos que estar siempre atentos, observando las señales que podemos ir viendo en nuestra vida y discriminar todo lo que venga del maligno. Sí, ese es el problema, que a veces no sabemos discriminar. Caemos redonditos, facilito. Pero bueno, él como muchos otros santos, no digo que todos, esa autodisciplina, esa mortificación corporal, aparte de los ayunos, de las oraciones, de la meditación de la palabra de Dios, lo fortalecieron más espiritualmente. Sí, y bueno, nosotros de alguna manera también tenemos que seguir insistiendo en nuestra oración, insistiendo en nuestro ayuno. A veces solo ayunamos en Cuaresma, pero es importante recordar que todo el año podemos hacer un ayuno que nos favorezca a nuestra espiritualidad. Hace unos minutos estábamos hablando del demonio, cómo trabaja. Ojalá fuera flojo, tú dijiste, ¿verdad? Sí. Pero pues nada, es todo lo contrario, muy activo. Yo recuerdo que en la biografía de este gran santo, el diablo a veces, bueno, casi siempre, no lo dejaba dormir a gusto, lo despertaba, lo molestaba con ruidos de cadenas, voces extrañas, sombras, jalones de la cobija o moverle la cama. Todo era para cansarlo, no dejarlo dormir, perturbarlo, intimidarlo. Satanás eso hace con muchos santos siempre. Pero luego él cayó en la cuenta, y es lo que me llama la atención, Rodolfo, de cómo es que cuando el demonio insistía más en molestarlo, él ya entendía, intuía, es que dentro de todos los que van a venir mañana a confesarse, hay algún pescadote gordo, un pez gordo que viene cargado de pecados. No sé cómo lo veas tú eso. Sí, bueno, en los historiadores del cura de Ars nos hablan de muchos dones, cualidades, incluso algunas cuestiones sobrenaturales que podemos encontrar en la figura de este santo, y entre ellas el hecho de que tenía ese regalo de Dios de poder visualizar a través de la confesión el corazón de las personas, y sabía, se menciona que sabía cuando alguien le estaba mintiendo en la confesión, y él de la manera más amable posible, de la manera más afable, lo invitaba a decirle, no me mientas, sé tus pecados, pero los quiero escuchar de ti. Es Dios quien los quiere escuchar a través de mi sacerdocio. Entonces, ahí es donde entiendo el que si el diablo lo hacía batallar tanto, por esos peces gordos que iban a llegar a su confesionario. Claro, porque en una ocasión
hasta le quemó el colchón y ya estaba revestido prácticamente para ir de su habitación al templo a celebrar la Eucaristía. Entonces, ¿qué hacía? Estaba en un dilema. Me desvisto del hábito, del ornamento, y voy y apago el fuego, o ya me voy a misa y que se queme mi colchón. Entonces estaba ahí el pobre entre, ¿qué hago? Entre azul y buenas noches. Llega alguien feligrés, ¿sabes qué? Ahí está la llave, tú a ver qué haces. Y se fue a celebrar. Pronto se acabó el incendio, porque pues ya el diablo vio que no logró su objetivo. Y así como esta anécdota, hay muchas más, Rodolfo. ¿Cómo es que ya sabía el demonio que lo podía debilitar no durmiendo bien? Pero él, entre más débil estaba físicamente, más fuerte espiritualmente estaba. Hablemos de la confesión. ¿Cuánto tiempo pasaba este santo allí? Sí, bueno, algunos de los cronistas de este hombre, de este santo, pues nos hablan que llegó a pasar hasta 18 horas sentado confesando un pecador tras otro, un pecador tras otro. En alguna ocasión escuché una reflexión que hacía un sacerdote diocesano en torno al cura de Ars. Al parecer el cura de Ars veía el pecado como una bendición, pero no se angustien, les voy a explicar por qué. Sí, a ver. Él decía, bendito pecado que trae al pecador con su redentor. Entonces, sabemos por naturaleza que el pecado nos aleja de Dios. Sin embargo, tenemos el regalo del sacramento de la confesión para recuperar la gracia. Y el cura de Ars era un experto en ayudar a las personas a confesarse de la manera más precisa, desde los 5 pasos que tenemos en la confesión. Y obviamente, desde ese hecho que los pecados nos duelan, que me parece un paso fascinante, que los pecados que yo cometí me duelan y que tenga ese propósito de no volverlos a hacer. Que es a veces lo que nos falla a los feligreses, ¿no? Sí. Pues sí, puedo hacer un buen recuento de mis faltas, le suelto el costalito al sacerdote, le pido que me dé la absolución, pero a lo mejor el propósito de enmienda no lo traigo realmente bien claro, o a lo mejor realmente no estoy bien arrepentido de unas cosas, y sí, de otras no. Entonces, este santo tenía ese don, tú lo acabas de decir. Sí, sé que ustedes se han confesado muchísimas veces, incontables. No creo que alguien vaya contando las confesiones, a menos que esté muy pequeño. Son incontables las veces que nos hemos confesado, y desde mi perspectiva les puedo compartir que hay un proceso antes de confesarme, en la confesión y el posterior a la confesión. Hay un sacerdote de nuestra diócesis, Jorge Martínez, que me encanta cuando uno va a confesarse con él. De hecho, él me recuerda mucho a la figura del cura de Ars, incluso físicamente. Quienes lo conocen saben por qué me refiero. Lo digo con mucho respeto, es escuálido, es fascinante. Hablas con él y sientes que estás hablando con un hombre de Dios. Uh-huh. Llegas a confesarte y pues no te dice, ¿de quién le quieres pedir perdón a Dios? Que podría ser una frase tosca, ¿verdad? Uh-huh. Él te ve a los ojos y te dice, Jesús te ama. ¿Qué le quieres compartir para que vuelvas a recuperar tu amistad con Él? Y entonces desde ese contexto, desde esa frase, pues obviamente hay una apertura desde tu corazón, porque sabes que le has fallado y que es tan sencillo confesarte. Tan sencillo como el hecho de que tus pecados te duelan. Sí, es bien importante. Yo recuerdo por ahí una anécdota, Rodolfo, del santo cura de Ars, cuando llega al principio a este pueblito de Ars y entra por primera vez a ese templecito, empieza a observar y se da cuenta que está empolvado, y sobre todo empolvado el altar y el confesionario. Entonces alguien le dice, padre, pues aquí no hay nada que hacer. Y dice él, al contrario, hay mucho que hacer aquí. Y lo que más trabajó, aparte del altar, todas las celebraciones eucarísticas, imagínate, tú ya lo acabas de decir, más de 14, 18 horas todos los días confesando. Yo digo, ¿a qué horas comía? Sí.
También el cuerpo, yo creo que si estamos aquí un ratito sentados, a la media hora ya empezamos a movernos de ladito. A las 2-3 horas, ¿cómo andamos de la espalda? Los riñones, el estómago, empieza a tener ciertas repercusiones de salud. 18 horas, un día, otro día, los 7 días de la semana, terrible. Bueno, veamos al final de su vida, a ver. Bien, bueno, al final de su vida quisiera cerrar diciendo que nos deja una frase que desde mi perspectiva, yo que admiro, respeto y amo tanto la figura de nuestros sacerdotes, que en realidad son ejemplo de que Jesús está vivo entre nosotros. La frase que nos deja: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. A mí esa frase me parece espectacular porque en nuestras parroquias, en nuestros templos, nos podemos encontrar sacerdotes que son imagen del mismo Jesucristo. Sé que todos estamos llamados a ser imágenes del mismo Jesucristo, pero el sacerdote tiene una impronta, obviamente consagrada, y de una forma muy natural. Hay sacerdotes que te acercas a ellos y en verdad sientes que estás frente a Jesús, porque ellos son los ministros de Jesús. Así es. Rodolfo, para finalizar el programa, ¿alguna frase, algún pensamiento, alguna idea? No, pues dos cosas así rapidísimas. Creo que el cura de Ars nunca fue párroco, por cierto, y es el patrono de todos los párrocos. Creo que es un ejemplo para los sacerdotes y para nosotros, como feligreses. Acerquémonos a la confesión, porque vamos a encontrar muchos curas de Ars entre nuestros sacerdotes. Pues gracias, Rodolfo, gracias a todos ustedes allá en casita por ver este programa Misericordia, Senda de Paz. Y ya sabemos, acerquémonos a nuestro confesor con confianza y con verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Misericordia.